Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. ¿Qué tal? Bienvenido a este episodio del podcast que ya tiene buen rato aquí desarrollándose. Vamos tranquilos, vamos a nuestro ritmo para ir asimilando la información y para no sobresaturar, porque aquí buscamos más calidad que cantidad. Eso por un reclamo ahí que tuve de que casi no subo tan seguido episodios, ¿no? Bien. Venimos hablando de qué es una teoría científica desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia. Al respecto se ha hablado de diversas concepciones sintáctica, semántica, pragmática, sociológica, etc. Y al final no quedamos con una respuesta concreta sobre qué es una teoría, porque pues se está tomando en consideración que dependerá de tu enfoque y la concepción que tengas, o combines o excluyas. Ya de ahí, pues, tras la reflexión que hagas, te comento que notarás que una teoría no podría comunicarse sin enunciados ni proposiciones. Entonces, esto será un punto en el que estimo estaremos de acuerdo y que se tomará para lo sucesivo en este episodio. Ahora bien, el tema de los modelos, que se habló también en los episodios pasados, en suma, se dijo que pues, se tiene la teoría, luego se recurre a lógica matemática o un sistema matemático en concreto para crear un modelo, utilizando cierta axiomática, analizando el lenguaje de la teoría, las funciones sintácticas que tengan las proposiciones, las relaciones de inclusión, unión, intersección, entre muchas otras, según la axiomática, por ejemplo, esto que enuncias de la teoría de conjuntos. Pero de ahí que surge el modelo, y pues también el modelo es una cuestión que habrás de dilucidar para ver con qué concepción coincides. Dejando ya esto de lado, pero tomándolo en consideración para lo sucesivo, por supuesto. ¿Qué es la teoría del caso? Ahora sí, este podcast está 100% centrado en qué es la teoría del caso. Para hablar de la teoría del caso, no tenemos que perder de vista la función organizadora de la misma. Tampoco los paradigmas, el objeto de conocimiento, el método y la técnica aplicados, la unidad de análisis, las proposiciones de índole fáctica, causal, el principio de triangulación, el principio de parsimonia, etc. En el caso del paradigma, no tiene que dejarse de observar el o los paradigmas aplicables siempre y cuando los mismos cuenten con elementos necesarios y suficientes que permitan dotar de coherencia a la teoría. En caso de que la teoría que construyas vaya en contra de un paradigma, se requiere de elementos necesarios y suficientes capaces de lograr una justificación jurídica, lógica y coherente para apartarse del paradigma. De ahí que no será una tarea muy sencilla, pero puede pasar que crees un nuevo paradigma. Por ejemplo, para explicarme en este apartado del paradigma, pues se habló de derecho penal de acto y de igualdad sustancial, o la famosa igualdad de género. De ahí que esos dos paradigmas, como entendidos en su sentido de anteojos para ver una realidad o una forma de ver la realidad dentro de la disciplina penal, por supuesto, y
en el caso del paradigma de derecho penal de acto y general para toda la ciencia jurídica en tanto paradigma de igualdad sustancial, pues este paradigma ya incluye la teoría y por lo tanto la teoría va a estar o va a tener en sus planteamientos pues incorporado el paradigma. Bien. Por su parte, de manera enunciativa, la función de la teoría del caso será establecer relaciones entre la norma, conceptos jurídicos y el contexto, así como señalar las propiedades en las que conjuntamos los conceptos y la norma y su función en el contexto. Con ello, podemos explicar los fenómenos que rodean propiamente al contexto del caso y por qué existe o no la unidad o unidades de análisis en ese caso. Lo anterior, por supuesto, siempre con pruebas y de manera lo más parsimoniosa posible. Todo lo expuesto, en este sentido, se comunica a través de enunciados y proposiciones lógicamente estructurados, como ya venía adelantando. Por lo tanto, para armonizar lo dicho en estos ya poco más de 5 minutos, te propongo que entendamos a la teoría del caso como un conjunto de enunciados y proposiciones lógicamente estructurados que organiza, sistematiza y explica el contexto y fenómenos de un caso, así como la unidad de análisis del mismo, además de la norma y conceptos jurídicos aplicables. Gran parte de la definición viene por las ideas de la filosofía de la ciencia, además de las pautas generalmente señaladas en la metodología de investigación y que te he venido exponiendo y que sería redundante volver a exponer. Puedes volver a escuchar el podcast. Sin embargo, algunos aspectos relacionales de la definición anterior se profundizan en el siguiente apartado llamado proceso de creación de la teoría. Porque no solamente hablaremos qué es una teoría, sino no una teoría del caso, sino el proceso de creación de teoría del caso. Esta conceptualización que te propongo sobre la teoría del caso difiere de manera notable en los conceptos empleados y los rasgos que de ellos surgen, pues se hablará más sobre el principio de triangulación, como ya sabes, pero también del principio de parsimonia, y quiero centrarme en este. El primero ya lo expliqué, ahora este. El principio de parsimonia nos ayuda a explicar de la mejor manera la forma de comunicar una teoría, pero también en el sentido de que podamos realizar unas explicaciones de la manera más sencilla posible frente al resto. A grandes rasgos esto nos dice el principio de parsimonia y en consecuencia aquellas características tan mencionadas por muchos abogados y escritores en libros de teoría del caso, foros, en internet, páginas de internet, grupos de WhatsApp, páginas de Facebook, incluso otros podcasts, no es más que una explicitación de el principio de parsimonia y también de algunas consecuencias del mismo. Por ejemplo, dicen que la teoría del caso debe ser única, coherente, clara, simple, sencilla, veraz, jurídica. Por ejemplo, los de única, coherente, clara, simple, sencilla, pues son efectos del principio de parsimonia al tratar de dar una explicación. En consecuencia, aquí se seguirá más el principio de parsimonia, retirándonos en consecuencia de estas concepciones tradicionales. Bien. Proceso de creación de la teoría. Sobre todo esto, hablamos de un proceso de creación de la teoría. Es decir, una sistematización, esquematización y explicación del objeto de conocimiento de la teoría. Es decir, un caso. Es decir, un sujeto en un contexto. Así pues, y por supuesto por las conductas que desarrolló el sujeto, ¿no? Ahí remítete a los episodios anteriores. Así pues, no sería posible exponer la teoría del caso con un único enunciado. Y aquí es otro punto importante, ya que reducir la exposición de la teoría del caso a un enunciado sería reducir todo a la simple exposición de la unidad de análisis o a una proposición fáctica. La teoría del caso es algo más amplio que un solo enunciado y una ridícula frase pomposa que apela más a una obra de teatro y a las emociones
que a una exposición con rigor. Sobre esto último doy un ejemplo. Besos que matan, ¿no? A veces abren los alegatos de apertura con esas cosas. Bien. En la práctica, justamente en la etapa intermedia, muchos enuncian en su escrito de ofrecimiento de pruebas o mal llamado contestación de la acusación su teoría del caso. Es decir, en ese escrito enuncian o dicen que enuncian su teoría del caso. Sin embargo, si reflexionamos de manera más profunda, lo que en verdad anuncian en ese escrito es su unidad de análisis y las pruebas que se dice se tienen y que sustentan su verificabilidad, así como demostración al momento del juicio oral, y que por supuesto sostienen la pertinencia de las pruebas, y por supuesto pues esto queda sujeto a la forma en que se ofrecieron, ¿no?, en el objeto y otras cuestiones. Y esto en contraste con esa idea de que en realidad se enuncia una teoría del caso. En suma, aun y cuando atendamos al principio de parsimonia, tratar de reducir toda la teoría del caso a un simple enunciado no sería posible, dado que estaríamos enunciando o exponiendo una unidad de análisis, o en todo caso una proposición fáctica, en vez de una teoría del caso completa. Peor aún si se hace con una frase pomposa. De ahí que lo que se enuncia en un escrito de ofrecimiento de pruebas o mal llamado contestación de la acusación es en realidad una unidad de análisis y no una teoría del caso. Entonces hay ciertas cuestiones que te invito a que reflexiones sobre el principio de parsimonia y cómo es que funcionan las teorías del caso. No vamos a profundizar mucho. Continuando. Cierro el resumen y continúo. El proceso de creación de la teoría del caso, al respecto, te propongo estar de acuerdo en que no hay reglas de creación de una teoría del caso. Repito, te propongo estar de acuerdo en que no hay reglas de creación de una teoría del caso. Pero, para guiar su construcción, señalo algunas pautas marcadas por Mario Bunge en su libro La investigación científica, en la página 394-399, y también muchas otras que contiene el libro, de las 700 y pico, en torno a la construcción de teorías. Aquí me haré un pequeño paréntesis. He dicho que te propongo estar de acuerdo en que no hay reglas de creación de una teoría del caso. Y has de decir, fulano, sutano, mangano y perengano, en tal blog, en tal libro, en tal video, en tal conferencia, dicen que así se crea una teoría. Pero reflexiónalo y verás que ese tipo de pautas en realidad nos dan pie a diversos errores y diversas cuestiones de índole subjetivas e incluso muy diversas a las que la metodología científica generalmente aceptada propone. En consecuencia, pues estas pautas marcadas por Mario Bunge que te propongo y que fueron extraídas de su libro La investigación científica, que el cual goza de una considerable reputación, tanto el libro como el autor, pues pueden tener incluso un mayor peso, sin intentar apelar a la autoridad de Mario Bunge y caer en un argumento de falacia de autoridad, sino que racionalízalo, verifícalo, ponlo a prueba y pues contrástalo con lo que se sabe de que se dice, se crea una teoría del caso y pues notarás una notable diferencia. Bien, cierro este paréntesis. Obvio, perdóname, tenía que defender en parte mi postura, ¿no?, ante un ataque posiblemente de este tipo que a lo mejor pensaste. Continúo, ahora sí. Te aclaro que si decides seguir dichas pautas, míralas como condiciones necesarias, mas no suficientes. Además, no pierdas de vista que lo que se busca señalar con este método y toda esta serie de episodios es que la teoría del caso surge como consecuencia o como efecto, mejor dicho, como efecto de la aplicación de un método, técnicas, análisis racional, enunciación, explicación, descripción, sistematización de un fenómeno y el contexto de un caso. El contexto de un caso y el fenómeno, los fenómenos que lo envuelven, etcétera, etcétera. Por ello, si tu decisión es no seguir las pautas que enunciaré, aún así te hago el llamado enérgico de atención a que no pierdas el rigor
porque tú serás el responsable de identificar las pautas que mejor se adapten a tu concepción teórica para construir una teoría, cuidando que al menos se cumplan las condiciones mínimas que la concepción teórica que sigas indique. Bien, aclarado lo anterior, antes de citar a Bunge, cabe señalar que el cuidado de la sintáctica es una de las primeras pautas y que va a ser relevante al momento de construir la teoría del caso, porque esto atiende a la cuestión de coherencia en tanto sentido lógico. Ahora sí, Mario Bunge señala lo siguiente: las teorías pueden construirse, remodelarse, reconstruirse lógicamente, aplicarse, destruirse y olvidarse. La construcción de una teoría científica es siempre la edificación de un sistema más o menos afinado y consistente de enunciados que unifica, amplía y profundiza ideas, las cuales, en el estadio preteorético, habían sido más o menos intuitivas, imprecisas, esquemáticas e inconexas. En los comienzos de la ciencia, ese estadio preteorético es simplemente el conocimiento ordinario. En disciplinas ya establecidas, un estadio preteorético no puede presentarse sino en campos particulares. Siempre hay una teoría más o menos afín que es una ayuda en la construcción, ya prestando materiales, ya sugiriendo planteamientos. En cualquier caso, la construcción de teorías no procede en el vacío, sino en una matriz preexistente. Cuando la matriz es pobre, los primeros esfuerzos de teorización pueden ser muy difíciles. Tal es el caso de los campos caracterizados por una ciega acumulación de información con su compañera inevitable, la confusión conceptual. Cierro cita. De lo anterior pueden extraerse, entre muchas otras cosas relevantes, las siguientes. La idea de teoría como sistema consistente de enunciados capaces de unificar, ampliar y profundizar ideas y explicar hechos. Y la siguiente: se requiere tomar en consideración alguna teoría afín que apoye con materiales y planteamientos. Estos dos aspectos relevantes pues nos ayudan en la construcción de la teoría del caso. Aplicando las ideas anteriores al quehacer del abogado en la elaboración de la teoría del caso, como efecto de la aplicación de un método, más técnicas, análisis de información, etc. Y entendida pues la teoría del caso como un conjunto de enunciados que unidos son capaces de, ahora sí, aplicando estas ideas tomadas a este aspecto de construcción de la teoría del caso, pues la teoría del caso será capaz de unificar y explicar hechos y ampliar y profundizar en conceptos jurídicos aplicables al caso. Parte de esa funcionalidad de la teoría del caso. Cabe señalar que Bunge también propone que debe de existir una relación de deducibilidad en la teoría. Este aspecto también se tomará en cuenta. En torno al primer aspecto que he mencionado de la funcionalidad de la teoría del caso en el sentido de unificar y explicar hechos, la teoría fáctica y teoría probatoria que se enuncia de manera tradicional y que, pues, incluidos doctrinarios y abogados de este índole tradicional, no encuentra cabida en la concepción que vamos desarrollando, en tanto no son una teoría propiamente dicha. No hay una teoría fáctica, no hay una teoría probatoria. Es decir, la teoría fáctica sería más una serie de proposiciones fácticas e ideas sobre ciertos hechos y acciones que un conjunto de enunciados explicativos. Es decir, reitero, la teoría fáctica son más proposiciones fácticas e ideas que un conjunto de enunciados explicativos. La teoría probatoria, por su parte, sería menos que una teoría. Y esta cae no ni siquiera como teoría, sino solamente como un conjunto de datos analizados e interpretados, ya sea por el propio abogado o un tercero, que en todo caso es un perito. En suma,
La teoría fáctica y teoría probatoria que postulan los doctrinarios y abogados tradicionales no encuentra cabida en esta concepción que vamos desarrollando, esta metodología, porque no son una teoría propiamente dicha. En su lugar, la que se llama teoría fáctica, como no es teoría, es solamente una serie de proposiciones fácticas e ideas sobre ciertos hechos que no constituyen en sí un conjunto de enunciados explicativos. Y por su parte, la teoría probatoria no es una teoría, sino solamente es un elemento, el aspecto probatorio del que se toma de base la teoría probatoria. Es decir, ese aspecto probatorio no es como tal una teoría, sino solamente es un elemento del ámbito del conjunto de datos analizados e interpretados por el abogado o un perito. Porque, pues, sigamos la lógica, la deducibilidad de lo que vamos diciendo. Para ser teoría fáctica tendría que sistematizar, realizar enunciados explicativos, descriptivos, etcétera, etcétera. En ambos casos, tanto probatorio como fáctica. Pero en realidad estos dos son más, pues están en cualquier otra teoría, por supuesto, el aspecto fáctico, el aspecto probatorio, pero no como teoría, sino como elementos que ayudan a conformarla, pero no como teorías. Bien. Continuando. Los hechos y acciones, en tanto proposiciones fácticas en relación a los registros de investigación, están triangulados, y de ello es que se logra dar corroboración empírica a aquellas afirmaciones para que sean verídicas, ¿sí? A aquellas proposiciones. De esto pueden extraerse nuevas afirmaciones que conforman, junto a las proposiciones fácticas, un conjunto de enunciados que, al unirlo al resto de enunciados correspondientes, como por ejemplo los del tipo penal, que son tanto descriptivos como explicativos también del propio tipo penal, conformará la teoría del caso. Ahí vamos teniendo ese conjunto de enunciados explicativos y aplicando esta cuestión de deducibilidad. Esto puede sonar un tanto como la tipicidad, y pues por supuesto está relacionado con ella. De ahí que, reitero, no puede señalarse la teoría del caso como un único enunciado, sino a todo un conjunto de enunciados que permiten entablar relaciones deductivas. Ya va quedando más explícito esta idea de Bunge, que está en la página 399 de su libro. Y entonces, la teoría del caso, como todo un conjunto de enunciados lógicamente estructurados que permiten entablar relaciones deductivas, es donde entra en vigor la explicación de los hechos y los efectos de la acción del sujeto, así como el llamado juicio de tipicidad. Estos aspectos deductivos remiten a la lógica y así mantener el rigor de pensamiento como de exposición argumentativa. Esto es algo sumamente relevante, esto que he expuesto. Por otro lado, un punto importante, además de la deducibilidad, es la inducción. Por ahí hay algunos que niegan la inducción, tema aparte, pero el conjunto de enunciados fácticos y su triangulación con datos idóneos permitirán establecer ciertos hechos de los cuales pueden extraerse consecuencias lógicas, y así, durante el juicio de tipicidad, al ir subsumiendo en cada elemento del tipo penal, se tendrá o no acreditado el tipo y en consecuencia la responsabilidad del cliente. Entonces hay que tener en consideración este tema de la deducibilidad y la inducción, en tanto se va realizando la explicación, pero también el juicio de tipicidad. Esto posiblemente caiga en aquel aspecto de que hay que hacerlo para entenderlo. La construcción de la teoría es sistemática y la exposición será eminentemente argumentativa en juicio oral. Esto último lo que busca es una explicitación de la información y así poder controlar las deducciones e inferencias ya identificadas en la teoría del caso, al momento de estar pensando en esa forma de su construcción. Al respecto a la ampliación y profundidad de conceptos jurídicos, que es el segundo punto que de los enunciados hace unos minutos, no debe olvidarse que se tiene un paradigma
y el marco teórico que sirve como referencia para el manejo, dilucidación y explicación de conceptos. Por lo tanto, la especificidad conceptual tendrá un papel clave en tanto señale qué entender por tal o cual término, así como el concepto que éste envuelve y el reconocimiento y aplicación de dicho concepto jurídico en el derecho mexicano. Pongo un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, la competencia por temporalidad. Podemos entender qué es el concepto de competencia, qué es el concepto de temporalidad y qué es estos dos conceptos unidos, el de competencia por temporalidad, pero como se sabe, pues no es aplicable en el derecho mexicano. Un ejemplo. Así pues, hay otro tipo de conceptos jurídicos, pues según, por ejemplo, algunos dependerán del tipo penal, otros que surgirán del paradigma, ¿sí? Pues, sexo, género, identidad sexual, etc. Hay muchísimas formas y pues esto tendrá como consecuencia ciertas relaciones. Así pues, la explicación y explicitación de los diversos conceptos y las diversas relaciones existentes entre hechos, acciones, pruebas, conceptos y referentes empíricos del caso, las relaciones conceptuales, etc., son relevantes para lograr la profundidad propia de la teoría y su posterior explicación. En consecuencia, como te dije, llegar a juicio oral es explicitar toda aquella dilucidación y explicación de conceptos que ya hicimos al momento de ir construyendo la teoría del caso. El tema del modelo, empleando lógica matemática o algún sistema matemático, si quisiéramos hacer un modelo de una teoría del caso, pues quedaría para otra ocasión, pues es un terreno poco explorado y muy ignorado en el derecho, y más aún en la disciplina penal y que hacer práctico como abogado. Ya habrá algún momento en el que podamos hablar de esto. Ahorita lo que interesó fueron dos cosas, que es una teoría del caso y pues el proceso de construcción. Estoy teniendo algunas pautas señaladas por Mario Bunge, dejándote a ti la más amplia libertad para que, según tu marco teórico y conceptual de referencia preferido, pues la construyas. Por último, antes de irnos, porque ya terminamos el episodio, si quieres seguir reflexionando, puedes preguntarte: si en los episodios anteriores hablamos de qué es una teoría científica, ¿qué vuelve científica a una teoría? Esta es una pregunta muy interesante. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Te deseo éxito, salud, mucho dinero y también que tengas muchos casos. Hasta el próximo episodio.